Hoy veremos generalidades de monitorización en procedimientos de resonancia magnética bajo anestesia. Hola, ¿cómo están? Acompáñenme a ver cuáles son los elementos que necesitamos para una resonancia bajo sedación. ¿Qué podemos encontrar en la máquina de anestesia que son los fundamentales? Máscaras faciales, corrugado, paraglobo, extensor que va de corrugado, codos, cánulas Mayo para poder ventilar al paciente. Cuando el paciente está ventilando espontáneo y ya sacamos lo que es la máscara laríngea, que el paciente no ventila bien, es un conductor que baja la lengua y hace poder ventilar bien al momento que lo requiere. Técnica para colocar cánula Mayo, esto va así, por ende uno entra como tipo gancho y gira y baja automáticamente hacia el ataque. Jeringa para inflar el CAF de las máscaras laringeas, máscara laringea también de todos los tamaños, tanto pediátricas como adultos. Tenemos distintos tipos de máscaras laringeas. Obviamente esto lo manipula la anestesista, diferente a nosotros. Obviamente esto va, como su nombre le dice, va posicionado en la laringe. No es un tubo endotraqueal. Esto tiene distintas medidas y obviamente se ocupa por los pacientes dependiendo su peso. Aquí tenemos que está medio borradito, pero aquí supuestamente tiene que decir de qué talla necesita el paciente por peso. Un paciente adulto, este es el número 4, el más grande, nos indica acá que el peso para óptimo que debiese ocupar el paciente es un paciente entre 50 y 70 kilos. Es una anestesia general en sí, pero el tiempo es tan corto que nos permite poder ocupar una máscara de líquida porque el paciente en el instinto rigor sale, es rápido el examen, sale ventilando prácticamente espontáneo al salir del resonancia. Despierta a los 10 minutos del resonancia. Si nosotros tuviésemos que intubar, el anestesista tiene que ocupar otro tipo de medicamento que al paciente lo dejaría planchado o dormido con los medicamentos mucho más tiempo. Eso, el despertar del paciente se prolonga mucho más. Con la máscara laringea es mucho más sencillo porque la anestesia puede ser igual con distintos medicamentos que pueden hacer que la anestesia sea más profunda, pero esto es más amigable. Unos que se le colocan un poco de lidocaína netamente en pacientes hospitalizados que vienen muy secos. Obviamente si nosotros metimos algo dentro de la boca, lo más probable es que laceremos la mucosa de la boca del paciente, entonces se puede humectar un poquito para evitar que laceremos la boca del paciente. Principalmente saber lo básico de un monitor de signos vitales, la sonda de oximetría. Obviamente todos ya conocemos lo que es un oxímetro y para qué sirve un oxímetro de pulso que sensa cuánto oxígeno tenemos en sangre, básicamente. ¿Qué gracia tiene esto? Que no es una sonda cualquiera, no es un alambre, no es cobre como el común de los sondas de oximetría. ¿Por qué? Porque estamos dentro del resonador, no necesitamos que tenga un campo eléctrico ni que genere una conducción. No interfiere en el examen, no genera artefacto, la máquina no lo tira. Por ende, es un alimento caro que se tiene que conocer y cuidar. Son difíciles de conseguir, son carísimos netamente por el material que están compuestos. Y lo más importante que para ustedes como tecnólogos les va a servir mucho es el sensor de capnografía que nos hace la capnografía que nos sensa los gases que nosotros estamos entregando al paciente. De la forma que nosotros sensamos los gases que exhalan, los gases que ingresan y salen del paciente son en este grado acá que es la capnografía. Lo que nos va a explicar acá la capnografía nos va a sensar, nosotros lo que tenemos acá nos sensa cuánto gas anestésico está inhalando y exhalando el paciente, que es el seborane. También nos va a sensar si estamos ocupando protóxido o no protóxido en el paciente y cuánto oxígeno, el porcentaje de oxígeno está ingresando o no ingresando al paciente. También la capnografía se va a notar una curva que obviamente nos indica cómo está respirando el paciente, cómo es la ventilación del paciente, que ustedes lo pueden ocupar fácilmente en distintos exámenes como un abdomen, una colangio, un tórax, donde tú necesites realmente saber y estar sensando y dándote cuenta de cómo está respirando el paciente para que puedan hacer un examen. En una sala de recuperación necesitamos
sistemas que nos mantengan seguros y confiables durante el proceso del despertar. ¿Cómo? Monitores de signos vitales. Siempre tenemos que tener la consideración de que en la sala de recuperación suelen pasar la mayoría de los eventos al despertar de la anestesia. Por eso tenemos que estar completamente preparados con nuestros equipos de oxigenación al paciente. Si el paciente llegáramos a tener alguna emergencia de vías respiratorias, tenemos que tener nuestro querido AMBU para poder asistirlo en el caso de que fuera necesario. El paciente sale ventilando espontáneo, sin embargo requiere de apoyo respiratorio y uno de los criterios es darle oxigenación durante los primeros minutos. Siempre, constantemente, el oxígeno del paciente para poder ir eliminando los pocos gases que les van quedando residuales y obviamente lo ayuda a despertar más rápido. Otra de las consideraciones también que hay que tener presente es que habitualmente los niños son bastante inquietos. O sea, mientras más mañoso se quede dormido, más mañoso va a ser el momento del despertar. Entonces es importante considerar de que cuando nosotros acostemos al paciente, antes que él despierte, pongamos almohadas laterales de manera de minimizar los riesgos de golpe directamente con las barandillas de la camilla. Importante también comentar que la vía endovenosa solamente se va a retirar cuando ya el paciente esté respondiendo a estímulos físicos y estímulos auditivos, como respuesta al nombre o con los estímulos directos que va a hacer el tutor o el cuidador del paciente. En síntesis, se retira la vía venosa cuando ya estamos seguros no hay ningún riesgo posterior al examen. ¿Por qué tenemos un carro de paro en un servicio de resonancia Bajo anestesia. bajo anestesia? Ante cualquier procedimiento clínico que conlleve, en este caso, un examen bajo anestesia, tenemos que tener a nuestro amigo carro de paro para ayudarnos al momento de asistir al paciente. En la parte superior tenemos un desfibrilador. En la parte superior del carro de paro podemos encontrar los medicamentos, los cuales se rigen bajo la normativa MinSal. Posterior, en la parte de abajo, podemos encontrar todos los insumos para la instalación de una vía venosa, que conlleva a bránulas de todas las medidas, de todos los calibres, respectivas telas, bajadas de suero, jeringas y insumos varios. En la parte de abajo, en oxigenoterapia, podemos encontrar todo lo que son mascarillas Campbell, también tantos adultos como pediátricas, sondas de silicona para las aspiraciones. Más abajo podemos contemplar todo lo que es la vía aérea. Aquí encontramos los tubos endobraquiales, máscaras laringeas, el laringoescopio, acá, lo cual verificar siempre que las pilas estén funcionando. Y en la última parte ya podemos encontrar todo lo que es manejo emocional. Bien, entonces lo importante del manejo y el conocimiento del carro de paro es entender cómo voy a emplear el carro de paro en un procedimiento de resonancia bajo sedación. Tenemos que entender que el paciente va a estar dentro del resonador, por lo tanto todo lo que esté dentro del resonador ya es un riesgo, tanto para los operadores que van a estar asistiendo al paciente como para el mismo paciente. ¿En qué caso nosotros vamos a emplear o que se da habitualmente el trabajo con el carro de paro? Es cuando hay complicaciones de la vía aérea y el médico tenga que entrar con un manejo avanzado de la vía aérea. Habitualmente los procedimientos de anestesia bajo sedación en resonancia magnética son con máscara laringia, que es un procedimiento bastante amigable tanto para los operadores clínicos como para el paciente. Sin embargo, que por condiciones externas, mórbidas o complicaciones in situ del procedimiento, el médico tenga que pasar del manejo de la máscara laringia al manejo de tubo endotráqueo. En ese caso, ahí nosotros como tecnólogos médicos tenemos que tomar una acción de seguridad durante el procedimiento. El procedimiento va a estar a cargo del anestesista, así que el anestesista con el equipo clínico, con los técnicos paramédicos capacitados en anestesia, van a estar dándole apoyo clínico al paciente. Sin embargo, nosotros como tecnólogos médicos tenemos que entender que tenemos que manejar las vías de seguridad para que puedan optimizar el procedimiento avanzado. En ese caso, nosotros como tecnólogos médicos tenemos que conocer todos los insumos que pueden entrar y que no pueden entrar al resonador, y si van a entrar, bajo qué condiciones van a entrar, como uno de los elementos más críticos que son el laringoscopio. El laringoscopio es un elemento que puede tener susceptibilidad paramagnética o diamagnética dependiendo de la reacción del metal, ¿ya? Entonces, cuando el médico anestesista va a dar manejo de la vía aérea, primeramente hay que entrenarlo bajo qué modalidad o de qué forma va a ocupar este elemento metálico dentro del resonador,
cómo voy a ingresar este elemento al resonador y cómo voy a dar la medida de salvetaje dentro del resonador. Habitualmente al paciente se le dispone con la cabeza hacia afuera del gantry, lo más alejado del resonador, para poder hacer manejo de este material, no solamente el laringo, sino también el fonendo, que también es de uso clínico. Sin embargo, hay que conocer que el laringoscopio ocupa pilas y mientras más cerca estén del resonador, la probabilidad de que se polaricen es mayor. Por lo tanto, cuando se dé uso del laringo, también es función del tecnólogo médico asegurar que una vez finalizado el procedimiento, se limpie y se asegure el cambio o la renovación de las pilas, porque se da por hecho de que al estar cerca del resonador se van a polarizar. Otro de los elementos importantes que nosotros tenemos que conocer en una medida de salvetaje es que si el paciente presenta un agravante o entre en paro cardiorrespiratorio, tenemos que movernos rápidamente con el paciente. Acá en el centro médico nosotros tenemos un resonador con camillas reclinables. Eso quiere decir que podemos desplegar la camilla y sacarla rápidamente del resonador para que la medida de salvetaje se realice fuera del resonador, ¿ya? Sin embargo, en otros centros médicos suele darse que el resonador está con su camilla fija. Entonces, al paciente tenemos que pasarlo de la camilla fija a la camilla compatible de resonancia y de la camilla compatible de resonancia a una camilla clínica afuera para hacer las maniobras de salvetaje. Entonces, en ese contexto, también es importante que si tú tienes un resonador con una camilla fija, tienes que asegurarte que la camilla de traslado del paciente esté cerca y accesible de la puerta del resonador, mientras que si tienes camillas reclinables, saber cómo sacar al paciente con medida de emergencia, porque tienen un elemento de anclaje para sacar rápidamente al paciente si es que está inmerso en el resonador o si las complicaciones se dan una vez que el paciente ingresa al gantry. Es por eso que una vez que sacamos al paciente y sacamos el resonador, las medidas clínicas ya quedan fuera del resonador y no completan las medidas de bioseguridad, pero de la puerta para afuera. Sin embargo, todo lo que se encuentre de la puerta hacia adentro está en completa responsabilidad del tecnólogo médico. ¿Puede entrar un desfibrilador a resonancia magnética? Buena pregunta. No. Habitualmente los equipos de carro no son compatibles, y si tuviéramos que comprar un equipo de carro de paro compatible, el precio sería estratosféricamente alto para cómo se pudiese manejar con un equipo que no es compatible, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque el manejo de la anestesia habitualmente está ya en un manejo clínico, no es una medida de salvetaje como en urgencia o una medida de salvetaje en el intrahospitalario en manejo de pacientes de alta complejidad, sino que lo más complicado en estos procedimientos son el manejo de la vía aérea. Sin embargo, el paciente puede caer en paro cardiorrespiratorio y puede requerir de uso de desfibrilador. En ese caso, sí o sí, tenemos como equipo clínico sacar rápidamente al paciente de la sala de resonancia, y si tenemos que hacer empleo de desfibrilador, siempre se tiene que hacer afuera del resonador. Otro punto clave que se da habitualmente en los centros de imagenología es que los procedimientos bajo anestesia requerimos de apoyo de anestesiología, pero del equipo clínico de pabellón. Este equipo clínico habitualmente no está familiarizado en la cultura de resonancia magnética. Por eso es importante capacitar al equipo de trabajo con el cual trabajas, no solamente entre los tecnólogos médicos y entre los técnicos paramédicos, sino que constantemente estar en comunicación activa con los equipos clínicos de anestesia, de manera de que saber quién va a entrar, hacer anamnesis de seguridad, saber hacer una anamnesis de seguridad rápida y saber los implementos, hacer un chequeo visual de todo el personal clínico que está inmerso en el procedimiento, de manera de minimizar los riesgos, porque suele pasar que el equipo de anestesia de pabellón, como no tiene la cultura de resonancia, anda con celular, anda con los equipos clínicos que habitualmente son metálicos y otros implementos clínicos que son propios de nuestro ejercicio, y por lo tanto pueden generar algún riesgo no solamente para el personal que está trabajando, sino también para ellos mismos. Entonces, en ese contexto es importante no solamente estar chequeando quién entra, quién sale, bajo qué condiciones va a entrar y bajo qué condiciones va a salir, y si realmente es necesario, si el equipo clínico tenga que entrar y cuánta gente va a entrar al resonador. Si en tu equipo clínico es personal que está especializado en imagenología y además está capacitado en resonancia, no nos debemos de confiar. La confianza es un punto crítico en las unidades de resonancia. Tenemos que tener ese nivel de cortisol un
poquito elevado para mantenernos en alerta con el equipo clínico, estar en capacitación continua y estar en constante comunicación con el equipo clínico. Y es la funcionalidad de por qué estamos explicando todo esto, porque muchas veces hay una carencia de información y una carencia de retroalimentación desde nuestros conocimientos, tanto técnicos como tecnólogos médicos, como del equipo de anestesia, tanto de los técnicos de enfermería como del anestesista como tal. Entonces, en ese contexto es importante que la cultura en resonancia esté inmersa, no solamente en la unidad de imagenología, sino que también del equipo de apoyo clínico, en este caso el equipo de anestesia que viene del pabellón de las unidades intrahospitalarias. Al peor escenario, a lo peor que nos puede pasar, es cuando el paciente empieza a presentar alergia. Esto ya terminamos la extravasación y ahora nos encontramos en otro escenario, cuando el paciente empieza con alergia. Entonces, ¿qué es lo que es una alergia? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que es una alergia? Es una reacción inmunológica, ¿cierto? Frente a un agente determinado, en este caso el medio de contraste. Y se puede dar de 3 niveles, al igual que el protocolo. Bueno, en realidad en la medicina todo se escala a 3 niveles, leve, moderado o severo, ¿cierto? En el caso leve, ¿qué es lo más común? Que el 80% del escenario de las reacciones alérgicas asociadas al medio de contraste, ya, pero ¿cómo se llama eso a nivel médico? Urticaria, ¿cierto? Y salen, ¿qué cosas? Roncha. ¿Y al nivel médico cómo se llaman? Úlceras no, ¿ah? Como tienen otro nombre, ¿cierto? Y yo tampoco me acuerdo, pero tienen otro nombre, se los debo, ¿ya? Rosácea, se produce rosácea, no me acuerdo el otro nombre, ya se los debo, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que el paciente lo primero que va a presentar va a ser picazón, edema, enrojecimiento. ¿Qué otra cosa puede presentar el paciente frente a una reacción alérgica? Estornudo, ¿cierto? Porque puede ser sistémico. Ok, esto pasa en los primeros segundos, después empieza la segunda fase, fase moderada. ¿Qué le empieza a pasar al paciente? Se empieza a cerrar la vía aérea. Esto pasa en segundos, chiquillos. Empieza a generarse edema mucoso de la vía aérea y empieza el broncoespasmo. ¿Qué significa el broncoespasmo? Que el paciente literalmente se le hunden las costillas, entra aire pero no puede salir. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Entrar en pánico. Tenemos que parar el procedimiento y llamar a la unidad de emergencia local, ¿cierto? Y dentro del otro criterio es que aparte del broncoespasmo, el paciente empieza con edema facial, que es eso, se les hincha la cara y empiezan todas las mucosas a inflamarse. Esto pasa en segundos, chiquillos, pasa en segundos. Edema facial, edema facial. De moderada, ahora vamos a severa, vamos camino a la severa. Entonces, el moderado entra solamente hasta el edema facial, o sea, ya tenemos una obstrucción parcial. Y ya el severo, ¿cuál será el severo? Shock anafiláctico. ¿Y qué significa el anafiláctico? Se le cierra completamente la vía aérea, el paciente se hipotensa. ¿Y qué escenario tributa eso? Paro cardiorrespiratorio. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Y antes del RCP? ¿Y antes de eso? Llamar. Y hay un código asociado, ¿cómo se llama? El código azul, que es un código universal. Entonces, sí, así como Grey's Anatomy, vamos con todo el cara de paro y todo eso. Exactamente. Entonces, hay ciertas incidencias que pueden ser precursoras de un shock anafiláctico. ¿Cuáles son? Antecedentes de alergias previas al yodo. O sea, si el paciente presentó una vez alergia al yodo, es altamente probable que la reacción siguiente sea más agravante. Antecedente de asma. ¿Por qué el antecedente de asma es un problema? Ojo, aquellos que tienen asma. Ojo ahí. Una, porque le cuesta respirar y el yodo genera estrés cardíaco, puede generar estrés cardíaco o estrés hemodinámico, mejor dicho. Sí, porque el yodo es altamente denso o bajamente denso. Altamente denso, de hecho lo vamos a ver en el laboratorio, es pegajoso. Imagínense que pase por el corazón, que pase por los riñones, más por la transmisión sanguínea respiratoria. Es todo un tema, ¿cierto? Y alergia a algunos alimentos cruzados. Antiguamente se hablaba de los mariscos, pero hoy en día ya no es categórico porque hay un factor explícito, una proteína explícita que es de efecto cruce. El resto de las líneas marinas no es problema, ¿ya? Ahora, hay segundos factores de riesgo que son secundarios, ¿cierto? Pero están la gran mayoría influenciados por consumo de fármacos, o sea, que generen un estrés renal y como consecuencia un estrés hemodinámico. Arritmia, obviamente problemas cardíacos, ¿cierto? Feocromocitoma,
que esto no lo voy a preguntar en la prueba, pero son lesiones que se producen directamente en atención a la condición sanguínea del paciente. No vamos a entrar en temas, pero está relacionado con temas hemodinámicos. Pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? Los pacientes con leucemia o con otras patologías que son sistemáticas, que obviamente les son precursoras para este tipo de escenarios, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los signos iniciales de una reacción alérgica? Son estos. El paciente, cuando empiece con alergia, empiece con urticaria, lo primero que tenemos que hacer es levantarle la prodromita, porque la gran mayoría de las lesiones, ay, lo tengo en la punta de la lengua, se me olvidó, ya, pero las lesiones rosáceas que ustedes están viendo acá, la gran mayoría de las veces aparecen en la región tóraco-abdominal, entonces hay que revisarle el pechito, la guatita y la espalda, ¿ya? Porque a medida que pasan los segundos se empieza a llenar el componente periférico, pero siempre parte de central a periférico. Si ustedes ven eso, tenemos que accionar rápidamente. ¿Por qué? Porque podemos pasar al segundo escenario de gravedad, que es la inflamación de la vía aérea, y ahí el panizo, ahí literalmente se nos pone negro el partido. ¿Por qué? Porque si al paciente se le ocluye la vía aérea completa, no tenemos forma de entrar hasta que el médico entre por una traqueotomía, ¿cierto? Entonces hay que activar código azul antes de entrar a este escenario. Y bueno, el escenario crítico es el shock anafiláctico. Por lo tanto, tenemos que conocer los medicamentos que pueden revertir parcial o totalmente este evento. Para ello, ¿qué vamos a ocupar si está haciendo una alergia el paciente? ¿Qué medicamentos habitualmente nos dan para la alergia? Antihistamínicos, ¿cierto? ¿Y qué otro medicamento más? Corticoides. Entonces, nosotros vamos a ocupar habitualmente clorferamina, ¿cierto? Y prednisona, que la prednisona del corticoide, en determinadas ventanas de tiempo, así como cuando nos dan cierta medicación cada 12 horas, acá también las vamos a hacer, sobre todo en aquellos pacientes que tengan antecedentes previos de alergia. Estas datas de tiempo varían un poquito de un centro a otro, pero en general se dan 12 horas antes, 8 horas antes, 1 hora antes. Bueno, aquí hablan de 13, 7, 1, pero en general andan en esos rangos, ¿ya? La prednisona, ¿por qué? Porque tiene que preparar el cuerpo antes de recibir este medio de contacto que va a generar alergia, y la clorferamina se da 1 hora antes. Además, dígame, los que tienen antecedentes ya previos, o sea, si un paciente tiene alergia al yodo y necesita inminentemente la administración del medio de contraste, se le prepara antes. Estas indicaciones se le dan antes al paciente, de manera de poder preparar el cuerpo para recibir esta agente que va a causar medio de contraste, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no sabemos que tiene alergia y presenta la alergia? Hay un solo medicamento que estamos autorizados a manejar, que es la clorferamina. Entonces, como es el único medicamento, porque los corticoides, la hidrocortisona, que es el segundo medicamento que vamos a ver un ratito más, que se puede manipular, solamente tiene autorización el médico de ocupar la hidrocortisona. Cuando nos encontramos con un paciente que no sabemos que tiene alergia y presenta la alergia, ¿ya? Esta premedicación es cuando conocemos que el paciente presenta alergia o efectos cruces de alergia, ¿ya? Esto para el yodo como para el gadolino, aunque las alergias, la incidencia de alergia se da con yodo que con gadolino. De hecho, la incidencia de alergia del yodo es de un 10%, 8%, y del gadolino es de 0,1 a 0,2 de toda la población que se administra medio de contraste. Entonces, el gadolino es muy raro que genere alergia, pero el yodo es ciertamente común. Entonces, cuando no sabemos que el paciente tiene alergia y presenta la alergia, el único medicamento autorizado que estamos, para la redundancia, autorizado a administrar es la clorferamina. La clorferamina habitualmente en los centros en las unidades de imagenología viene en una ampolla de 1 ml y tenemos que diluirla para administrarla. Cuando uno se va acostumbrando en la clínica, cuando uno ve que el paciente es medio hipocondriaco y empieza que tengo alergia de A, de B, C, uno prepara la clorferamina antes. Porque como les comenté, el cerebro es muy capcioso y uno cree lo que se dice. Entonces, si el paciente dice que es alérgico, es altamente probable que genere una reacción alérgica. Se lo digo por experiencia propia. Entonces, uno siempre va preparando el material antes de tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en este escenario y el paciente responde rápidamente a la alergia? Entramos al código azul. ¿Qué es el código azul? Es un sistema de alerta universal, ¿cierto? En todos los centros médicos se indica como código azul, es muy raro que se encuentren con otro código, en donde hay un flujograma estricto que tenemos que conocer todos, y de hecho, cuando usted vaya a campo clínico, lo primero que tiene que preguntar es ¿cuál es el flujograma del código azul? ¿A quién tengo que reportar frente a un código azul?
¿Por qué? Porque usted no puede dejar como a la nada por ser practicante de que no va a estar enfrentado a un código azul. De hecho, es altamente probable que se enfrente a un código azul, ¿ya? Entonces, es un procedimiento avanzado, médico, en donde tenemos que dar asistencia inmediata porque la vida del paciente se encuentra comprometida, ¿cierto? Entonces, el código azul es una emergencia en donde considera 4 criterios previos para considerarlo código azul: que el paciente se encuentre en paro cardiorrespiratorio, esté convulsionando, cualquier tipo de convulsión, ¿cierto? Tenga un paciente pérdida de conciencia o tenga antecedentes o esté cursando una hemorragia masiva, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es importante? Por ejemplo, en el caso de paro cardiorrespiratorio y pérdida de conciencia, va a ser lo más habitual que nosotros en imagenología vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de activar el código azul? Que habíamos dicho hace poquito, signos vitales, ¿cierto? ¿Y cómo se analizan los signos vitales? Hay un ciclo que se ve en manejo básico de RCP. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? Se llama MES. ¿Qué significa MES? Mirar, escuchar y sentir. Mirar si se está moviendo la caja torácica. Mirar si el paciente efectivamente está generando un movimiento respiratorio. Escuchar, acercarse al paciente y verificar si se encuentra generando la inhalación y la exhalación. Y sentir, poner la manito o poner la carita, ¿cierto?, cerca del tórax para verificar si efectivamente hay pulso cardíaco. Hay además que tomarle el pulso. Si no siento pulso, ¿de qué arteria tenemos acá? Que tenemos que sentirle el pulso. ¿Cómo se llama esta arteria? La arteria carótida. Es una de las arterias más importantes. Si no siento pulso acá, ¿dónde me puedo ir? A la mano, ¿cierto? Voy a tomar pulso en esta zona. ¿Cómo se llama esta arteria que pasa acá? Radial, ¿cierto? Y en los pacientes pediátricos, ¿dónde tengo que tomar el pulso? En la región inguinal. Entonces, esos son 3 puntos importantes para tomar pulso. Ok, el paciente no tiene pulso y no está viendo que respira. ¿Cuál es el proceder? Tirarme las mechas y llamar al jefe. Y activar el código azul. ¿Cómo se activa el código azul? Exactamente, hay un flujo establecido para poder indicar el código azul. Tengo que llamar al número establecido según la institución, por eso es importante que cuando vayan al centro médico pregunten por el código azul, porque cada código, cada forma de llamar es distinta de acuerdo al centro médico. Hay algunos que tienen clave específica, otros tienen celulares, ¿cierto? Va a depender del centro médico. Pero cuando usted activa el código azul, ¿qué tiene que indicar? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué está pasando? ¿Quién soy? Yo soy Miriam Durán, tecnólogo médico. Estoy en la unidad de imagenología, tomografía computada. Acabo de hacer un paciente con administración de medio contraste, cayó en paro cardiorrespiratorio. Y se acaba la llamada. Son 30 segundos. Género. Sí, pues. Le da género y se acabó. 30 segundos es todo lo que debería durar la llamada. Y ahí procedo a maniobras de RCP. ¿Qué indica la norma nacional respecto a reanimación básica de RCP? ¿Cuántas compresiones son por cada ventilación? 30 es a 2, ¿cierto? ¿Y cuántos ciclos tienen que pasar antes de verificar siguiente? Por lo tanto, el ciclo completo deberían ser 5 ciclos antes de tomar el siguiente pulso. ¿A qué me refiero con siguiente pulso? A los 2 minutos y medio, si no cumple todos los ciclos, a los 2 minutos y medio, alguien debería estar tomando el tiempo y verificar signos vitales. Ok, no hay signos. ¿Qué debo seguir? Seguir reanimación. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue avanzada. Si tengo el DEA, ¿qué tengo que hacer? Usarlo. ¿Cómo se usa un DEA? Ya. ¿Y el parche dónde va? Uno al medio y en otro en el lado de derecho, izquierdo. Izquierdo. En el caso de las mujeres, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la ropa interior. ¿Por qué? Porque los sostenes, ¿qué es lo que tienen? Hierro, y eso puede generar una alternancia en la corriente. Sí, entonces habitualmente, bueno, los que son paramédicos, conocen gente paramédico, andan siempre con tijeras para cortar la ropa. Entonces, si el paciente no se le puede levantar la polerita, hay que entrar directamente a cortar, ¿cierto? Los chicos de TAC habitualmente siempre andan casi como estilo paramédico, con las pinzas, ¿cierto? Con las pinzas Kelly, con todo este elemento, porque saben que pueden dar al peor escenario, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en una paciente femenina, tenemos que levantar sostén, polera y dejarle el pechito abierto. En pacientes masculinos, la pura polera. ¿Y cuál es el conflicto de los pacientes masculinos? La vellosidad, ¿cierto? Porque no hay tanta adherencia. Entonces, el flujograma es el siguiente. Revisa al paciente, ¿cierto? Llama para indicar código azul. Inicia reanimación. Si tiene un DEA, dispara. Si no tiene el DEA, espera hasta que llegue avanzada. Y después, cuando tenemos que dar el reporte, ¿qué tenemos que decirle del paciente? Se murió. Nombre, ni siquiera el RUT. Nombre, edad, género,
¿cierto? Las condiciones mórbidas por las cuales venía y qué estaba pasando cuando cayó en el paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos el ciclo finalizado, ¿cierto? En donde nosotros vamos a reanimar y además vamos a ventilar, ¿cierto? Para eso necesitamos 2 operadores. Si usted está solo, ¿cómo lo hace? Pero si está solo, que es poco probable que se encuentren solo. ¿A qué se le da prioridad? ¿A la ventilación o al masaje? Al masaje. Si usted está solo, usted da prioridad siempre al masaje. Si hay un acompañante, uno termina en manejo de masaje y el otro empieza a ventilar. ¿Cómo se ventila? ¿Con qué elementos? ¿Cómo se llaman los elementos para ventilar al paciente? ¿Cómo se llama esa bolsa que uno ocupa? AMBU, ¿cierto? Y tiene una mascarilla. Esta mascarilla tiene un globito que lo vamos a ver en el laboratorio. Y la cabeza, ¿en qué disposición tiene que ir? En posición de extensión. ¿Para qué necesito la extensión? Para despejar la vía aérea. Y además, ¿qué tengo que hacer? Traccionar la mandíbula hacia anterior. ¿Para qué? Para que la lengua se desproyecte. Además, ¿qué tengo que usar como complemento a eso? Que lo ocupan mucho los bomberos. Son tubitos chiquititos, cortitos. ¿Cómo se llama ese tubito chiquitito, cortito? ¿No le pasaron eso? Se llama cánula mayo, que es con un tubito que se da vuelta y se ingresa. No se preocupen, el RCP básico. El carro de paro no han visto tampoco. Ya, no se preocupen porque eso también lo vamos a ver en los laboratorios. Entonces, al paciente lo ventilamos y además le tenemos que poner una cánula mayo. No la vamos a ver hoy día, la vamos a ver en el laboratorio. Hay de varias medidas de acuerdo a la línea laringea del paciente y vamos a aprender cómo se mide la línea laringea del paciente para poder ocupar la cánula mayo correcta. ¿Ya? Tenemos AMBU para pacientes adultos y para pacientes pediátricos y las mascarillas van de acuerdo al tamaño de la cara. Obviamente uno por tema de baraje se va acostumbrando a medida que va reanimando al tipo de paciente. Entonces, ¿cuál es el flujograma inicial? Evaluar al paciente, ¿cierto? Si efectivamente tiene signos de paro cardiorrespiratorio, pedir ayuda a través del código azul, ¿cierto? Habitualmente se maneja con 2 funcionarios, entonces en la unidad de imagen nos vamos a encontrar con el tecnólogo y el técnico, y habitualmente es el profesional el que se queda manejando al paciente y el técnico el que hace la llamada, el que hace todas las gestiones complementarias hasta que ayuda o da sostén complementario al tecnólogo. Dentro de ellos es avisar el código azul, llevar el carro de paro y el carro de paro. Y adivinen a quién mandan a avisar constantemente el carro de paro. A ustedes, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que estar siempre con la bitácora del carro de paro, aunque es pega de enfermería, pero finalmente lo terminan mandando a ustedes, ¿ya? Y una vez que nosotros terminamos el carro de paro, o sea, la reanimación cardiopulmonar, tenemos que indicar nombre, género, ¿cierto? Edad, qué pasó antes de llegar al carro de paro y las condiciones mórbidas del paciente, si hipertenso, diabético, lo más probable es que lo dejen hospitalizado.